¿Alguna vez alguien te siguió por la calle y desapareció sin dejar rastro? Era una noche bastante tranquila cuando todo comenzó. Había salido de casa de un amigo después de un par de horas charlando y jugando y decidí caminar a casa. La ciudad estaba más o menos vacía esa noche, ya era tarde, cerca de las 2 de la madrugada. Yo siempre había tenido esa sensación de seguridad al caminar de noche, pero esa noche algo se sentía raro. Al principio, lo ignoré. Caminaba por una de las avenidas principales, ya familiarizado con la ruta, cuando empecé a notar que alguien me seguía a una distancia bastante cercana. En un principio pensé que era una coincidencia, tal vez otra persona iba a la misma dirección, o solo era mi mente jugando trucos. Sin embargo, el tipo comenzó a acercarse cada vez más, y algo en mi instinto me dijo que no estaba bien. No miré atrás de inmediato, no quería que se notara que estaba alterado, pero sentí como mi ritmo de caminata se aceleraba. La respiración comenzó a volverse más pesada, y esa sensación en el estómago de que algo no estaba bien me hizo estar alerta. Cuando finalmente decidí girarme, vi que el tipo ya no estaba tan lejos. Era un hombre de mediana edad, quizás un poco mayor que yo, con un rostro serio, y aunque estaba oscuro, podía ver que su mirada estaba fija en mí. No reaccionó ni cambió su expresión, pero seguía avanzando detrás de mí, ahora con un paso más rápido. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. Pensé en todo lo que podía hacer, desde ir a un lugar público, como una tienda abierta hasta llamar a un amigo, pero algo me dijo que el tipo estaba esperando precisamente eso. Estaba calculando cada movimiento y empecé a darme cuenta de que no estaba tomando las mismas decisiones que yo en cuanto a qué dirección tomar. Sin embargo, no quería ser obvio, no quería que me viera como alguien temeroso o paranoico, así que decidí seguir caminando, sin mirar hacia atrás. Pero la sensación de que me estaba acechando, como si estuviera evaluando cada paso, me mantenía tenso. A medida que avanzaba más rápido, escuché unos pasos detrás de mí. No eran pasos pesados, pero sí eran constantes y sentí como si estuviera en una especie de juego donde él no quería perderme de vista. Pensé en las peores posibilidades y si estaba siendo seguido con malas intenciones. En ese momento, me di cuenta de que no estaba tomando el camino más seguro de regreso, así que decidí cambiar de rumbo, entrando en una calle más tranquila y oscura, solo para ver si el tipo también cambiaba de dirección. Lo hizo. Fue en ese instante cuando algo dentro de mí, alguna parte de mi cerebro que estaba trabajando a toda velocidad, me dijo que no podía continuar así. Era como si todo mi cuerpo estuviera pidiendo que dejara de ser cauteloso y empezara a hacer lo que sea necesario para escapar. Sin pensarlo, comencé a caminar mucho más rápido, casi corriendo, sin mirar atrás. Pero él también empezó a correr detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y de pronto sentí que no podía respirar bien. ¿Cómo podía un tipo seguirme con tanta persistencia a esa hora de la noche? Estaba empezando a sentir el verdadero miedo. Llegué a la esquina de una calle más iluminada y cuando volví a mirar por un segundo, vi que el hombre ya no estaba detrás de mí. Miré hacia atrás con la esperanza de que ya no me estuviera siguiendo, pero lo único que vi fue la luz de la farola parpadeando lentamente. Al principio pensé que tal vez había dado la vuelta en alguna otra esquina, pero algo me decía que había desaparecido de manera demasiado rápida, casi como si se hubiera desvanecido. Aceleré el paso hasta llegar a mi casa. Mi mente seguía dando vueltas con la sensación de que algo no había encajado, pero cuando miré por la ventana, no vi a nadie esperándome afuera. Estaba completamente solo en mi cuarto, pero por alguna razón, sentía que esa sensación extraña no me había dejado. Estuve despierto mucho tiempo esa noche, con la luz de mi teléfono apagada y mi mente buscando una forma lógica de racionalizar lo que había ocurrido. Al día siguiente, traté de contárselo a un amigo, pero la verdad es que no me creyó. Tal vez pensó que era paranoia, o que estaba imaginando cosas. Pero yo sabía lo que sentía. Aunque no tenía pruebas de que algo malo iba a pasar, ese sentimiento persistente de estar siendo acechado por alguien y la manera en que desapareció tan repentinamente no me dejaba tranquilo. Lo más desconcertante de todo es que, aunque lo intenté, nunca pude encontrar una forma lógica de explicar cómo, o por qué, se había detenido tan abruptamente.
Esa sensación de que alguien estaba siguiendo mis pasos con una intención clara sigue persiguiéndome en mis recuerdos, y aunque la noche pasó sin más incidentes, nunca pude quitarme la sensación de que algo muy extraño había sucedido. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Nunca me ha gustado caminar solo de noche. Siempre he sido de los que prefieren quedarse en casa si es tarde o si me siento incómodo, pero esa noche no tenía opción. Había quedado con unos amigos, y como era costumbre, terminé la conversación demasiado tarde. La ciudad estaba desierta, y la única compañía era la luz débil de los faroles y el sonido de mis pasos sobre el pavimento. Decidí que caminar hasta mi casa no sería tan malo, ya que no estaba tan lejos, y pensaba que no habría nada que me asustara en una noche aparentemente tranquila. Pero eso cambió en el momento en que comencé a notar algo extraño. Al principio, pensé que era mi imaginación. Estaba muy cansado, y cualquier pequeño sonido o movimiento en la distancia me hacía pensar que alguien me estaba siguiendo. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que, efectivamente, alguien estaba detrás de mí. No podía oír pasos, pero sentía que una figura se mantenía a una distancia constante de unos 10 metros. Era extraño, porque me daba la sensación de que no se acercaba ni se alejaba, simplemente me seguía. Pensé que tal vez era alguien más que, al igual que yo, simplemente caminaba hacia su destino, pero algo no me dejaba tranquilo, como si esa persona estuviera enfocada en mí y en mi camino, observándome. Empecé a acelerar el paso un poco, y con cada paso más rápido que daba, sentía la presión en mi pecho, como si esa figura también estuviera adaptando su ritmo al mío. No me atrevía a voltear, no quería hacer un escándalo ni parecer paranoico. Entonces tomé la decisión de girar por una calle lateral que me daría más seguridad, pero al hacerlo, la figura no cambió de dirección. Continuaba siguiéndome y la sensación de incomodidad se apoderaba de mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Era solo mi mente jugando trucos? Comencé a pensar en maneras de librarme de la situación. Pensé que tal vez podría entrar en alguna tienda que estuviera abierta o simplemente correr hasta que llegara a una zona más iluminada y poblada. Pero cada vez que miraba de reojo, la figura seguía allí, no más cerca, pero tampoco se había ido. Entonces decidí acelerar el paso de manera drástica, casi comenzando a correr, y en ese mismo instante, lo que me pasó fue algo totalmente inesperado. La figura hizo lo mismo, comenzando a seguirme en carrera. El sonido de los pasos, aunque no muy fuertes, ahora era mucho más claro, y sentí como la adrenalina se apoderaba de mí. En mi mente, todo se aceleró. No podía seguir corriendo sin saber si realmente estaba siendo perseguido o si simplemente estaba siendo paranoico. Pero algo en mi estómago me decía que no era paranoia. Sentía que me estaba siguiendo por algún motivo específico, como si estuviera siendo estudiado, observado. No tenía ni idea de qué hacer, y la única solución que vi fue girar en una esquina y correr hacia una zona con más gente, aunque aún estaba lejos de llegar a mi casa. Al llegar a la zona comercial, la figura se detuvo de repente. No vi su rostro, pero al sentir que ya no estaba siendo perseguido, el miedo se desvaneció parcialmente. Cuando miré atrás, la figura ya no estaba. Pensé que había ido a algún otro lado, pero lo más inquietante fue que no vi a nadie más en las calles. Era como si el tipo se hubiera evaporado. Mi respiración se calmó, y aunque ya estaba en una zona más segura, esa sensación de estar siendo observado permaneció. Al llegar a mi casa, cerré las puertas con un leve temblor en las manos, aún con la extraña sensación de que había algo muy extraño en todo eso. No lo conté a nadie esa noche, pero las preguntas sobre lo que sucedió nunca desaparecieron. ¿Era solo mi mente jugando trucos? ¿O algo más estaba sucediendo esa noche que no comprendí? Lo cierto es que no sé quién era ni por qué me seguía, pero no pude dejar de pensar en ello por semanas. Cada vez que alguien me habla sobre sentirse observado o seguido, no puedo evitar recordar esa sensación inquietante de esa noche. Siguiente historia. Al principio, no lo noté. Estaba simplemente caminando y pensando en lo que había hecho durante el día, pero de pronto, me di cuenta de que había un coche parado un poco más adelante, justo en la esquina.
Estaba estacionado de manera extraña, casi como si estuviera esperando a alguien, o peor aún, esperando a que yo llegara. No me asusté de inmediato, pero algo en mi instinto me dijo que debía tener cuidado. Decidí seguir caminando, sin hacerle mucho caso al coche, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que el coche no estaba apagado. Las luces estaban encendidas y aunque no veía a nadie dentro, podía ver que el motor estaba funcionando. Mi ritmo de paso se aceleró un poco, pero no lo suficiente como para parecer que me sentía amenazado. Sin embargo, al pasar justo al lado del vehículo, sentí la sensación extraña de que alguien me estaba observando. La incomodidad se transformó rápidamente en una sensación de ansiedad. Cada paso que daba me hacía sentir más presionado, como si alguien estuviera justo detrás de mí, aunque no podía oír nada. Pero cuando giré la cabeza, el coche ya no estaba allí. En un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido sin dejar rastro. Miré hacia atrás, confundido, buscando algún tipo de explicación lógica. Pensé que tal vez había cometido un error y había imaginado que el coche estaba allí, pero era casi imposible. Estaba completamente seguro de lo que había visto. Aceleré el paso, comenzando a sentir un miedo irracional. ¿Qué había sucedido con ese coche? ¿Por qué había desaparecido tan rápido? Mi cabeza comenzó a dar vueltas mientras caminaba y me sentí completamente desconectado de la realidad. No podía darme cuenta de cómo, en tan solo unos segundos, un objeto tan notorio había desaparecido sin dejar ningún rastro. Cuando llegué a la esquina donde había visto el coche, lo primero que hice fue mirar a ambos lados de la calle, pero no había señales de que el coche hubiera ido en alguna dirección. La calle estaba completamente vacía. Pasé los siguientes minutos pensando que tal vez algo no estaba bien conmigo, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero a medida que seguía caminando, esa sensación de que algo extraño había sucedido no desaparecía. No sabía si había sido un truco de mi mente o si realmente había visto algo más que no podía comprender. Sin embargo, no pude evitar preguntarme si era posible que la realidad misma tuviera fallos, donde lo que parece lógico y tangible se convierte en algo que simplemente desaparece sin explicaciones. Al llegar a mi casa, todo parecía normal, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Pensaba en ese coche que había desaparecido y me sentía inquieto, como si algo más estuviera ocurriendo, algo que no entendía. La sensación de haber estado en un momento extraño, en un espacio donde la lógica no se aplicaba, no me dejó tranquilo por días. Y aunque traté de racionalizar lo que sucedió, siempre me quedó la duda de si en algún momento la realidad se había roto para mí, aunque fuera por unos segundos. Siguiente historia. Hace unos veranos, justo antes de que me fuera a estudiar a Irlanda, pasaba todo mi tiempo con mi mejor amigo John. Nos juntábamos hasta que podíamos ver el color morado oscuro en el cielo, justo antes del amanecer. Nos sentábamos en su porche, en unas sillas viejas, fumando lo suficiente como para no sentirnos tontos hablando de teorías sobre alienígenas antiguos, libros que queríamos escribir, filosofía tonta y cosas por el estilo. Yo todavía vivía en casa, así que tenía que manejar al otro lado de la ciudad después de dejarlo. Siempre me quedaba suficiente tiempo como para estar completamente sobria, pero aún era un viaje oscuro y silencioso de vuelta a casa. Algunas noches era difícil mantenerme despierta y veía todo tipo de animales. Una vez vi un coyote cruzando una intersección, normalmente, muy transitada, otra vez vi un mapache. Una noche, dejé su casa mucho más tarde de lo habitual. Él me invitó a quedarme a dormir en su sofá hasta la mañana, pero soy mujer y, aunque él lo ofreció, me parecía irrespetuoso con mis padres dejarlos esperando. Debo aclarar que mi papá es bombero y trabaja 24 horas y descansa 48, y esa noche en particular, él estaba en su turno, así que solo mi mamá estaba en casa. El viaje comenzó de manera normal. Pasé por el campus de la universidad y luego tomé una semiautopista casi en completa oscuridad. No había otros coches en la carretera y, un poco paranoica por si alguien venía detrás, revisaba el retrovisor con frecuencia. Durante todo el trayecto a casa no vi a nadie detrás de mí. Cuando giré hacia mi vecindario, noté un coche detrás de mí. Tenía las luces encendidas, pero no pensé nada raro en eso.
Supongo que no me pareció extraño que otro coche estuviera entrando en mi vecindario a las 4 de la mañana. Bajé por mi calle despacio, porque tengo gatos y me preocupa que los atropellen. Eventualmente, doblé la curva y entré a mi driveway, y justo en ese momento, lo mismo hizo el coche detrás de mí. En ese preciso momento, y lo juro, no soy una persona religiosa, pero casi siento que fue un milagro. La puerta de mi casa se abrió de golpe y el jardín, que estaba completamente oscuro, se iluminó con la luz del porche. Me giré justo a tiempo para ver el coche, con las luces apagadas, salir de mi driveway, ir hasta la casa de mis vecinos, dar la vuelta y luego irse. Recuerdo ver el coche alejarse, con una extraña sensación de hundimiento en el estómago. Era miedo, pero un tipo de miedo raro, como si tuviera miedo de algo que nunca había notado antes. El coche era un hatchback viejo y nunca lo había visto antes ni lo he vuelto a ver. No sé cuándo empezaron a seguirme ni por cuánto tiempo lo hicieron. Podría haber sido todo el tiempo, ellos en la oscuridad, en esa larga autopista detrás de mí, esperando a que llegara a casa. Debían saber que solo había una persona en el coche. Es mi mamá esperándome. Ella se despertó, se dio cuenta de que no estaba en casa y se preocupó. Se quedó en la puerta esperándome, y cuando vio el otro coche detrás de mí, encendió las luces, lo que asustó a la persona que me seguía. A veces pienso en eso, cuando estoy conduciendo sola de noche, ¿qué habría pasado si mi mamá no hubiera estado ahí, si no se hubiera despertado? No quiero ni pensarlo. Solo me imagino, mis padres despertando al día siguiente, con mi coche en el driveway pero sin encontrarme, sin señales de lucha, sin nada, y nunca más se sabría de mí.